Buenos días. ¿Cómo amanecieron, hermanos? Ojalá que todos estén bien. Nosotros también hemos pasado estos días con salud y bien agradecidos con Dios porque ha sido bien generoso con nosotros. Vamos a seguir estudiando, hermanos, el libro de Apocalipsis. Y vamos a tratar hoy de cubrir 2 capítulos, si nos es posible. El capítulo 15 y el 16. Vamos a orar. Padre eterno, te doy gracias por ser tan bueno con nosotros, por enviar a tu Hijo amado, Señor, para morir por nuestros pecados. Te doy gracias por preservar tu palabra, la Biblia, para enseñarnos los días, los tiempos que vienen, para darnos fe, y por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Gracias, Padre, por todas bendiciones, por cuidarnos, por bendecirnos. Recibimos ahora, Señor, lo que tienes para enseñarnos hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Apocalipsis 15, hermanos. Vamos a entrar rapidito porque hay mucho que cubrir esta mañana. Vi en el cielo, dice el apóstol Juan, otro señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Amén. Hermanos, en estos días estamos nosotros viendo cosas bastante duras, bastante difíciles, pero a la misma vez estamos viendo también que la vida sigue rodando, sigue caminando, trabajando, yendo a la escuela, estudiando, y Dios sigue todavía, hermanos, bendiciéndonos y protegiéndonos a cada uno de nosotros. Lo estamos experimentando aquí en la iglesia también, como Dios está mostrando bien fuerte y generoso con nosotros, cuidándonos, supliendo todo lo que necesitamos. Y espero que lo mismo esté pasando con ustedes. Cuando estamos leyendo este libro de Apocalipsis, estamos entendiendo que son cosas por venir, las cosas de el futuro, hermanos, el tiempo que este mundo va a entrar en tiempo de tribulación. Michael, go to slide, I think it's 29. Hemos repasado, hermanos, el libro de Apocalipsis y quiero rapidito, hermanos, cubrir esta línea de tiempo cuando nosotros entendemos que en los últimos días, en los últimos tiempos, ciertos eventos van a pasar. Lo que estamos nosotros ahorita viendo, como ven en esta línea, Jesús nos enseña que el evento que sigue, hermanos, significante en la profecía bíblica, es el rapto de la iglesia. El Señor vendrá, va a arrebatar a su iglesia y luego van a empezar 7 años de tribulación en la tierra. Y nosotros nos enfocamos, hermanos, en esos 7 años de la tribulación porque es lo que estamos leyendo desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 en Apocalipsis. Hoy, como acabamos de leer, estamos en el libro, en el capítulo 15 y también en el 16.
Entendemos que va a venir tribulación por 7 años y esto es para despertar a los incrédulos, sacudir, hermanos, la nación de Israel y constituir el reino de Dios. Y la ira de Dios se está revelando a través de 3 eventos grandes. El primer evento, hermanos, que vimos nosotros, ya estudiamos hace semanas atrás, 7 sellos que se abren en un rollo. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, abre esos sellos y empieza tribulación, empieza sufrimiento, tragedias, eventos globales que causan muerte, sufrimiento. Luego 7 trompetas que tocaron, hermanos, van a tocar. Nosotros ya las estudiamos. Y hoy vamos a ver las 7 copas que son derramadas, consumando o terminando, hermanos, completando la ira de Dios sobre la tierra. Para entender un poco, quiero regresar, si es así, al entendimiento de por qué es necesario, por qué Dios vio la necesidad, hermanos, de derramar su ira sobre la tierra, especialmente en los últimos tiempos, pero lo entendemos a través, hermanos, de lo que Él ya hizo en Jesucristo por nosotros. Michael, take us back now to slide number 12, okay? En Romanos capítulo 3 hay un texto, el verso 21, hermanos, en adelante, que vamos a leer ahorita para darnos entendimiento de que cuando nosotros vemos el amor de Dios, la gracia de Dios y entendemos también la justicia de Dios, es necesario, hermanos, que la ira de Dios sea satisfecha. Es decir, Dios es un Dios santo y el ser humano que es pecaminoso no puede estar en la presencia de un Dios santo, a menos de que el Dios santo haga algo, hermanos, para justificar a esa persona y que esa persona luego pueda entrar, hermanos, limpio, santo en su presencia. Lo vemos en parte, hermanos, ese entendimiento en Romanos 3, versículo 21. Aquí dice la palabra de Dios, dice, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Dios es un Dios justo. Dios nunca hace las cosas injustamente, sino que todos sus hechos concuerdan con su naturaleza. Y Dios es un Dios santo, un Dios puro. Dios es Dios justo en todo su movimiento, en toda su naturaleza. El verso 21 sigue diciendo, testificada, la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. El verso 22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Regreso al verso 25, hermanos. El verso 25 dice que a Jesucristo Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios puso a Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ahí me detengo, voy a pasar unos momentos, hermanos. Quiero que ustedes entiendan conmigo, hermanos, esta palabra grande, teológica, bíblica. Es una palabra que no usamos ahorita. La palabra propiciación tiene un significado muy hermoso, muy grande, hermanos, y muy fuerte. Dios puso a Jesucristo como la propiciación. Esa palabra propiciación quiere decir, Dios puso a Jesús para perdonar nuestros pecados. Y lo hizo a través de el sufrimiento de Jesús, el sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz y murió, Dios hizo todo lo necesario para que la persona, el hombre, la mujer, el niño, el joven, el anciano,
que quiera acercarse a Dios, pero no puede por sus pecados, porque todos hemos pecado, todos estamos separados, destituidos de la gloria de Dios. Entonces hay algo que Dios tuvo que hacer. Y lo hizo, hermanos, a través del sacrificio de su Hijo. 3 cosas que quiero que vean conmigo, hermanos, de lo que sucedió en esa propiciación. En Cristo, lo primero que Dios hace, Dios cubre nuestros pecados. A través de la sangre, hermanos, cubre el pecado para que ya no haya, hermanos, ese pecado, hermanos, visto en nuestra vida. Pero otra cosa más grande, ¿se acuerdan en el Salmo 103 que dice que Dios ha separado, hermanos, nuestras iniquidades? Y la distancia es desde el este al oeste. Y luego otro texto en 113 de los Salmos dice que tan lejos que es el cielo de la tierra, tan lejos así Dios ha separado nuestros pecados e iniquidades de nosotros. Así que Dios cubre nuestros pecados en la sangre de Cristo, pero Dios también borra nuestros pecados, como dice Isaías 42, que Él borra nuestros pecados y se olvida de ellos. Pero otra cosa grande, hermanos, que es importante para entender en estos tiempos que estamos estudiando los últimos días y la ira de Dios que es derramada sobre la tierra, es que la ira de Dios fue satisfecha en Cristo Jesús y en su sacrificio en la cruz. La ira de Dios fue puesta sobre Él para que cuando yo o tú pongamos nuestra fe en Jesús, entonces, hermanos, ya no hay ninguna ira que viene sobre nosotros. Aleluya. Dios ya no nos tiene que castigar a nosotros, hermanos, por la desobediencia, por el pecado, porque el castigo cayó sobre Jesús en la cruz del Calvario. ¿Entienden, hermanos? Ojalá que me pueda explicar. Cuando Jesús murió, Él sufrió, dice la Biblia, que el que no tuvo pecado fue hecho pecado por nosotros. Y sobre Él cayó el castigo de Dios sobre el pecado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Lo que quiero dar a entender, hermanos, es cuando estamos estudiando de la ira de Dios que viene sobre este mundo en los últimos días, en los últimos tiempos. Viene esa ira, hermanos, y cae sobre los que no han resucitado, hermanos, en Cristo. Las personas que no han puesto su fe y han endurecido su corazón para recibir, hermanos, la marca de la bestia, del anticristo. Y aunque Dios da oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad para que la gente se arrepienta, no se arrepiente. Y lo que vemos ahorita en el capítulo 15 estamos viendo un poco, hermanos, de la consumación de la ira de Dios sobre esta tierra y un mundo rebelde, cabezudo, testarudo, un mundo que aunque Dios da oportunidad para arrepentimiento, no hay lugar y no lo hace. Quiero regresar, hermanos, Apocalipsis 15, versículo 1, rapidito. En Apocalipsis 15, versículo 1 hay una palabra, hermanos, que se usa aquí que la conocemos nosotros. Dice, I believe this is slide number 4, Michael. Y vi en el cielo otro señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. En ellas se consumaba la ira de Dios. La palabra consumaba, es la misma palabra, hermanos. Yo creo que en griego es tetelestai, que cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, ¿se acuerdan las palabras últimas del Señor? Consumado es, completado es. El sacrificio necesario ha sido hecho. Ya se terminó en mí la ira de Dios sobre el pecado. Es una palabra grande, hermanos, que nosotros necesitamos entender. Y lo que está por consumarse son las 7 últimas copas que son derramadas de la ira de Dios. Y en quiero que vayan conmigo, hermanos, quiero que vean este slide, porque voy a poner rapidito, hermanos, aquí las 7 copas y en breve explicar las 7 copas que estamos por leer. ¿Okay? La primera copa, o la copa primera, lo que sucede, hermanos, el ángel derrama la copa y úlceras malignas
caen sobre los que tienen la marca de la bestia, o es la marca del anticristo. La copa segunda, hermanos, los mares, todos los océanos se convierten en sangre y muere todo ser vivo que había en el mar. En la copa tercera, ahora no es el agua salada, sino que el agua fresca se convierte en sangre. Luego, en la copa cuarta, el sol, la calor del sol se intensifica 7 veces o más y quema a la gente, quema la tierra. La copa quinta, tinieblas cubren el trono de la bestia y el dolor intensifica. En la copa sexta, el río Eufrates es secado, vamos a hablar un poco de eso también hoy. Y luego en la copa séptima, el planeta entero es sacudido. Montañas destrozadas, hermanos, colinas derrotadas. Así que vamos a ver cuánto tiempo podemos, cuántos pasajes en Apocalipsis 16 esta mañana. Amén. Bueno, Apocalipsis 16, el verso 1. El apóstol Juan dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahí me detengo un ratito, hermanos, porque quiero nomás hacer una comparación rapidito, hermanos. ¿Se fijan ustedes? Lo primero que pasa, la primera copa, úlceras sobre llagas, sobre la carne de la gente que no quería arrepentirse, no quería aceptar a Jesucristo como Salvador y aceptaron mejor la marca de la bestia. Y luego se convierte el agua en sangre. Es algo conocido, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, otro evento, hermanos, en la historia, en el libro del Éxodo, cuando Dios le está hablando a Faraón y le está diciendo: suelta a mi pueblo para que vayan al desierto a adorarme. Y endureció el corazón el faraón, el rey Faraón. Y Dios mandó 10 plagas sobre la tierra de Egipto. Una de las plagas era, ¿qué? Las úlceras sobre el cuerpo de todos los egipcios. Otra, hermanos, lleva a la vara Moisés al río Nilo y ahí se convierte el agua en sangre. Así que las plagas últimas en estas últimas 7 copas, muy parecidas son, hermanos, a las plagas que llegaron sobre Egipto para que un rey, hermanos, endurecido de corazón, se arrepintiera. Y todo lo que está pasando es para eso, es para que la gente se arrepienta. Seguimos en el verso 5, dice: y oí el ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Dios es justo, hermanos, en todo lo que Él hace. Dios es justo en traer sobre la tierra esta ira que está cayendo. Y para evitar la ira, para evitar, hermanos, la gente solamente tenía que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Luego dice el verso 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado beber sangre, pues lo merecen. Aleluya. También el verso 7, oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hay un verso en Isaías, hermanos, solamente lo voy a leer. En Isaías 30, el versículo 26, el profeta Isaías habla en parte de lo que está sucediendo en este momento. Dice ese verso, solamente lo voy a leer. Es Isaías 30 y 26. Y la luz de la luna será como la luz del sol. Y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día
que vendará a Jehová la herida de su pueblo y curará la llaga que él causó. El sol, la calor del sol, aquí dice que el ángel derramó su poder sobre el sol. Isaías habla de que se magnifica 7 veces, hermanos, el calor, la luz del sol. Y algunos científicos lo han estudiado, hermanos, para ver qué pasaría si aumentaba 7 veces el calor que el sol emita sobre la tierra. Nomás uno de ellos que vi de yo, hermanos, dice que las capas polares del Ártico y el Antártico, donde todo está cubierto con hielo, empezarían a derretirse con la calor. Y al derretirse con la calor, hermanos, entonces las aguas que están llegando a las orillas del mar, especialmente aquí en Estados Unidos, pero sobre toda la tierra, aumentaría el nivel, hermanos, hasta 200 pies el nivel del agua, del mar. Imagínense, hermanos, la devastación, la destrucción que vendría sobre la tierra. Ya de por sí, hermanos, que los mares, las tierras son convertidas en sangre. La gente no puede beber, están martirizados. Y estas copas, hermanos, que se están derramando una tras otra, tras otra, tras otra, para que la gente se arrepienta. Y no se arrepienten. El verso 9 dice, los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y se mordían, hermanos, de dolor sus lenguas. ¿Y qué era, hermanos, la respuesta de ellos? ¿Cómo estaban ellos ahora viendo todo lo que estaba pasando, todo lo que estaba sucediendo? En vez de doblar rodilla, dice, blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El verso 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Ahí me detengo un ratito. Aquí, hermanos, vemos lo que vamos a estudiar primeramente Dios la semana que viene. Una preparación, dice aquí que se secó el mar, el río Eufrates. El río Eufrates está al norte de Israel. Y ese río es una frontera natural, hermanos, entre las naciones del norte y Israel. Irak, Irán, y más norte, directamente al norte, hermanos, Rusia, tienen ese río Eufrates, que es un gran río, como una defensa, podemos decir. Pero aquí dice que se seca ese río en la sexta copa, y es para que se prepare el camino a los reyes del oriente. Han oído quizá, hermanos, de la última batalla, la batalla de Armagedón. Vamos a estar hablando de eso, pero aquí vemos una preparación ya militarmente, físicamente se está preparando un camino para que ellos lleguen a venir a tratar de destruir la nación de Israel. Verso 13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahí me detengo otra vez, ¿ok? Aquí vemos, hermanos, que en este tiempo el enemigo, Satanás, el dragón, el falso profeta, el anticristo, salen de ellos espíritus inmundos, demonios, que ahora van, hermanos, a los líderes de las naciones. Y a esos líderes hacen grandes milagros y grandes señales. Y ellos están ahora motivándolos que vengan en contra del pueblo de Israel. ¿Para qué, hermanos? Para destruir el pueblo de Israel. Para que no venga, hermanos, ¿qué cosas? Las artimañas del enemigo, hermanos, la estrategia, los pensamientos del enemigo. Para venir en contra del gran Dios del universo, el creador del cielo, el creador de la tierra, el que sostiene todo lo que existe. Pero el enemigo, hermanos, en su furia, sabiendo que tiene poco tiempo,
empieza, hermanos, a motivar y empujar a los reyes que vengan a destruir a Israel. Si destruyen a Israel, según ellos, entonces el Señor Jesús, el Rey de Israel, no tendrá a dónde venir, dónde regresar, hermanos, para establecer su reino por 1000 años. Verso 15, he aquí, dice el Señor. Aquí se detiene el Señor y nos comienza a hablar. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean sus vergüenzas. El Señor aquí, hermanos, como en preparación ya por lo final, ya se va a consumar lo final, hermanos, de su ira sobre la tierra. Pero el Señor dice, hay una bendición para cada persona que entiende lo que está pasando. Una persona que está velando a mi venida y que es cubierto. ¿Cubierto con qué, hermanos? Cubiertos con la sangre de Jesús. Cuando nosotros somos cubiertos, hermanos, con esa sangre preciosa que nos lava, nos limpia, entonces no andamos desnudos, sino que Él nos cubre, Él nos protege. Y Dios nos guarda, hermanos, de esa vergüenza. Aleluya. Bienaventurado el que vela, el que está anticipando, el que está esperando y anhelando la venida de Jesús. El verso 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y luego la última copa dice, el séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, y la gran ciudad, esa es Jerusalén, fue dividida en 3 partes. Y las ciudades de las naciones se cayeron. Y la gran Babilonia, vamos a hablar de Babilonia la próxima semana, primeramente Dios. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Un talento, hermanos, se dice que pesa como 60 a 100 libras. Así que el granizo, imagínense el tamaño del granizo que cae para traer más y más destrucción sobre las ciudades, sobre la gente. En esta última plaga, esta última copa que es derramada sobre la tierra para terminar la ira de Dios, consumar la ira de Dios. Y aquí habla de Babilonia. Babilonia, hermanos, hay diferencias en opiniones de qué significa. Unos dicen que significa el reino de Roma, hermanos, que surge de nuevo. Otros están convencidos que habla de la iglesia cristiana que no es cristiana, la iglesia apóstata, de esa iglesia religiosa, hermanos, que no aceptan las verdades de Jesucristo y que Dios está juzgando a los que pretenden ser de Él, pero no lo son, porque se usa por el enemigo, por la bestia, por el anticristo, para traer destrucción a muchos. De todos modos, hermanos, con esto terminamos las plagas que vienen con las 7 copas que son derramadas sobre la tierra. Pero me enfoco yo, hermanos, ya para terminar, en lo que el Señor dice en el verso 15. Cristo dice, he aquí yo vengo como ladrón. ¿Se acuerdan, hermanos, en los evangelios cuando el Señor decía, como el ladrón cuando viene de noche? Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, dice que Él viene pronto, es cierto, vendrá pronto el Señor. Pero nosotros no somos, hermanos, los de la noche, somos del día. No nos va a causar de sorpresa la venida del Señor.
todo lo que está pasando, vemos nosotros que se está preparando esos tiempos para la venida de Jesús. Todo lo que hemos descrito, todo lo que estamos estudiando, leyendo sobre la ira de Dios sobre esta tierra, las trompetas, los rollos, las copas. Esta ira, hermanos, caerá sobre la tierra. Mucha gente sufrirá y morirá. Pero los que están en Jesús, los que hemos aceptado a Cristo, aún durante el tiempo, hermanos, de la gran tribulación, pero antes, los que hemos recibido al Señor antes, no estaremos aquí para experimentar esto, sino que creemos que en el rapto seremos llevados con el Señor. Pero para los que quedan aquí, habrá oportunidad para ser salvos. Lo acabamos de leer en el capítulo 15, donde dice que todos los que rechazaron la marca de la bestia, el señal, el número de la bestia, entonces están delante de Dios, un gran mar de humanidad que aceptan a Jesús y están adorando a Dios, están glorificando al Señor, porque Dios les ha salvado, porque Dios los ha lavado. Y a nosotros nos llama, hermanos, a estar preparados. Tantas veces que lo hemos repetido. Dios nos dice, velen, quiere decir, fíjense, prepárense, estén listos, vivan con denuedo delante de mí. Yo los voy a cuidar, yo los voy a proteger, especialmente en estos tiempos, cuando estamos aislados, cuando estamos nosotros batallando, quizás sufriendo un poco. Pero hermanos, no es nada al sufrimiento que muchos van a experimentar. Y nosotros, hermanos, que el corazón de uno se vaya poniendo más y más tierno para ver las cosas por venir, entenderlas, no temerlas, no, sino ir preparándonos día tras día, buscando a Dios, dándole gracias al Señor, hermanos, porque Él nos ha lavado, nos ha escogido, nos ha salvado, dándole gracias a Jesucristo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y por medio de eso, por ser nuestra propiciación, por cubrir nuestro pecado, por perdonar nuestros pecados y lavarlos y quitarlos, hermanos, tan lejos como el este es del oeste, y de salvarnos de la ira venidera. Eso es grande y debemos nosotros de estar agradecidos. En estos días, hermanos, que Dios nos tiene aquí, vamos a poner nuestra mirada en el Señor Jesús. La Reina Valera, ¿verdad? Dice la palabra erguíos. Erguíos es una palabra que no usamos, no la conocemos, pero lo que quiere decir es mira hacia arriba. Erguíos porque tu redención se acerca. Look up for your redemption draws near. Es bueno, hermanos, nosotros poner esa mirada en el Señor Jesús. Dale gracias que nos ha cubierto y nos sigue cubriendo en estos días. Vamos a darle gracias a Dios y celebrar la Santa Cena con Él. Y luego vamos a orar por los diezmos y las ofrendas del pueblo de Dios. ¿Tienen los elementos ahí en casa, hermanos? Es bueno, es bonito hacerlo juntos. Su cuerpo fue partido y su sangre derramada para perdonarnos y sanarnos, para decirnos que debemos hacer esto hasta que Él venga de nuevo. Gracias te doy, Padre, de nuevo, y agradezco este momento santo y sagrado para compartir con todos mis hermanos, mis hermanas en casa, la copa, el pan, el cuerpo, la sangre, la verdad de salvación en Jesucristo. Hermanos, coman el pan, beban la copa. Thank you, Jesus. Aquí están sobres, hermanos, que nuestros hermanos han traído al templo, han enviado por correo. Muchos hemos recibido también en línea.
y le doy gracias a Dios por ustedes y creemos juntos que Dios está bendiciendo y multiplicando lo que ustedes traen al Señor. Padre eterno, te doy gracias y ahora te adoro porque has sido tú bastante fiel y generoso y yo sé que vas a seguir. Gracias, oh Dios, por perdonar nuestros pecados, borrar nuestras iniquidades. Gracias por pagar el precio, Señor, para que nosotros no tuviéramos que pagarlo. Ahora, en el nombre de Jesús, declaro bendición, protección y multiplicación sobre todo tu pueblo que te ama, que te adora y que confía en ti. Amén y gracias, Señor. Hermanos, reciban de Dios la bendición y cuídense mucho esta semana que viene. Amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová alce su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Amén. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Nos vemos pronto.